Recuerden que la clase, pues, en todo momento está siendo grabada para que usted la pueda utilizar más adelante como material de apoyo o poder reforzar algunos conocimientos también cuando usted así lo desee. Va a estar disponible en el Classroom para que usted, pues, pueda tenerla y, pues, consultarla. Bienvenidos, entonces vamos a trabajar en nuestro tema de hoy, lo que es parte de la redacción. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo esta parte de lo que es el ensayo, ¿sí? El ensayo. Entonces vamos por acá para poder ir viendo, ¿verdad? Entonces, espero que esté listo, lista para tomar apuntes y de esa manera pues ir avanzando. Entonces, como vemos, nuestro tema de hoy, el ensayo literario. Vamos a entender esto de ensayo literario, que es un escrito, ¿sí? Es un escrito, esto del ensayo literario, que sirve para examinar detalladamente los pensamientos que se tienen al respecto de un tema, ¿sí? Este ensayo está compuesto por 3 partes. Entonces vamos a ir acá entendiendo y conceptualizando precisamente de qué se trata esto del ensayo. Vemos acá lo importante que contiene, ¿verdad? Este interesante tema para poder ir, pues, comprendiéndolo. Entonces, vemos que es algo literario en el cual tenemos que ir poniéndole atención, porque esto nos va a servir para poder realizar escritos, no solo acá en el curso, sino pues esto es lo que más se trabaja a nivel universitario, ¿sí? Lo que son los ensayos, porque de repente a usted le van a decir, mire, realice un ensayo con el tema X, por ejemplo, el tema de la contaminación o el tema de lo que es herramientas de estudio, por ejemplo. Entonces, acá usted lo que tiene que ir a realizar es un escrito donde va a detallar los pensamientos que se tienen al respecto de ese tema. Usted como autor va a colocar ahí su criterio, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuántos tipos de ensayos literarios existen, pero por lo pronto identifiquemos que esto tiene únicamente tres partes, ¿sí? Tres puntos bien claros y claves para poder realizar un ensayo. Vamos entonces y vemos que tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Veamos entonces. Una introducción. Acá generalmente es breve, ¿sí? Es breve la introducción, pero aún así, esta esta puede extenderse, ¿sí? Es breve, es prácticamente un párrafo, que es el iniciar de nuestro escrito, ¿sí? Entonces, debe de ser expresada de manera válida y clara. Siempre vamos a ver este aspecto acá en literatura, que sea válida quiere decir que dé algunos datos que sean bastante puntuales y clara, que no usted haga una redundancia de lo que quiere decir, sino que vaya puntual al tema. Se explica el tema, entonces por eso se llama introducción, porque se explica el tema acá y sin dar muchos detalles, ¿sí? Básicamente entonces es una parte introductoria para poder ver o indicarle al lector de qué tema vamos a hablar. Acá se darán algunos datos estadísticos de repente, se hará mención de algunos autores que apoyen la noción de este escrito, ¿sí? Entonces, que apoyen el tema. Eso es en cuanto a introducción. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Luego, el desarrollo. En esta parte es extensa, ¿sí? Aquí prácticamente es el cuerpo, es la espina dorsal, es decir, la columna vertebral de lo que es el escrito. Aquí está contenido todo.
lo que nosotros queremos manifestar de un tema determinado. Esta parte es extensa. Aquí se ordenan las ideas, ¿sí? Básicamente acá se desarrollan las ideas primarias y secundarias de este tema, de cualquier tema que nosotros querramos, ¿no? Entonces, al respecto de un tema y se comparan una a otra para lograr destacar datos importantes con argumentos válidos, ¿sí? Entonces, aquí colocamos nosotros toda la información y pues hacemos una comparación, hacemos comparación de datos, vemos aspectos para dejar en clara nuestra postura, ¿sí? De eso se trata un desarrollo que es la parte del ensayo literario. Entonces, recuerde, introducción, se dan todos los datos valederos y puntuales para dar esa parte introductoria del tema que vamos a desarrollar nosotros como escritores, ¿sí? Esto de los ensayos lo podemos realizar en cualquier momento, en cualquier tema, ¿sí? No tiene temas específicos. Luego de esto, después de haber dado la introducción, de saber de qué vamos a hablar, es breve, es puntual, no hay que hacerla muy larga, lo que es la introducción. Luego el desarrollo. Acá ya damos todos los datos, ideas principales, ideas secundarias, comparamos, hacemos un... Bien, le decía, entonces aquí es donde hacemos esta comparación, esta analogía de todas estas partes de nuestro ensayo para que podamos nosotros ir avanzando, ¿sí? Entonces, las partes precisamente del ensayo, en el desarrollo, vamos a dar todo nuestro tema que sustente, ¿sí? Nuestra parte que estamos realizando. Entonces, básicamente, estas partes, estas dos que se están abordando en este momento, pues tienen relación, ¿sí? Tienen relación una con otra, porque en la primera solo damos los datos, estadísticas, hacemos alusión a un autor. En el desarrollo, vemos entonces que aquí vamos a dar todo lo puntual. Luego, la conclusión. Aquí se incluyen los pensamientos finales, ¿sí? Vamos entonces, y acá en la conclusión son todos los pensamientos finales del autor sobre el tema. Es decir, es su criterio, ¿sí? Es lo que usted puede concluir o recomendar o dar ese punto de vista personal. Estos pueden ser positivos o negativos. Va a depender, ¿verdad? Pueden ser positivos o negativos. También se puede agregar la recomendación o alguna frase del libro del que se habló, ¿sí? O del tema. Aquí podemos entonces nosotros en una conclusión dar a conocer nuestro criterio, pero siempre apegado al tema, siempre apegado a lo que es lo que estamos trabajando, ¿sí? Esta conclusión puede ser positiva o negativa, dependiendo cuál es el enfoque que nosotros le estamos dando. Ok, básicamente entonces, esto es un ensayo, estas son las partes, recuérdelas bien, introducción, desarrollo y conclusión. Veamos ahora lo que conlleva las partes, bueno, más que partes, vamos a poder determinar cuáles son estas situaciones interesantes en relación a lo que es las clases de ensayos. Entonces, vemos que se define como ensayo a una composición literaria, espontánea y sistemática, mediante el cual el autor expone su punto de vista. Este debe ser compuesto por un título, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver algo que no se coloca introducción, desarrollo y conclusión. No van, ¿sí? No van directamente con títulos, sino a la hora de que nosotros lo estemos leyendo, vamos a interpretar que es la primera parte de la introductoria. La segunda parte está desarrollando el tema, da las ideas principales, empieza a dar algunos argumentos. Luego, en la última parte, al leerla, podemos ver que se trata de una conclusión, ¿sí? Pero no se escribe
los títulos, ¿sí? Eso es algo bien importante que debe de tener ahí presente. No se escriben los títulos. Este ensayo debe estar compuesto por un título, quien lo escribe, una pequeña introducción sobre el tema, el desarrollo y una conclusión. Finalmente, las referencias si lo requiere, ¿sí? Pero básicamente son 3 puntos. Introducción, que no colocamos el título, repito. Acá les voy a presentar un ejemplo precisamente de ensayo, ¿sí? Esto del ensayo, entonces, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Entonces, vamos a poder ver acá en este ejemplo sobre lo que es un ensayo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poder determinar que esto, como les decía, no tiene los títulos. Simple y sencillamente tiene la redacción. Entonces, veamos el ejemplo. Acá les voy a presentar uno. Vamos por acá. Solo que no me quiere abrir el documento. Ahorita vamos, chicos. Ok. Acá lo voy a... Ok. Entonces, vemos acá este ejemplo de ensayo donde les decía que no tiene precisamente las partes así marcadas, sino que conforme hacemos nuestra lectura, van apareciendo, ¿sí? Van a aparecer estas partes. Entonces, acá entonces podemos observar que las partes no están así marcadas, sino que vamos a hacer la lectura y usted va a ir determinando en este aspecto cuál es la introducción. Este es un ensayo filosófico en relación a la pena de muerte, ¿sí? Entonces, el título es Ensayo filosófico, la pena de muerte da resultados. Entonces, veamos, desde el punto de vista de la ética, quienes vivimos en una sociedad regida por leyes, debemos buscar que la justicia se imparta con equidad y sin atropellar los derechos humanos de los demás. Sin embargo, esto es difícil cuando se tocan temas delicados como homicidios, secuestros y violaciones. Es justamente acá donde la gente empieza a referirse a la pena de muerte, ¿sí? Se da cuenta que en este pedacito de párrafo vemos que está introduciendo el tema, ¿sí? No basta solo con el título, sino debe de contener esta parte introductoria. Si nos damos cuenta, acá no dice como título introducción, no. Acá es únicamente empezar a hablar del tema, introducir de qué vamos a hablar. Entonces aquí vemos de que se va a hablar de algo desde el punto de vista de la ética, que es la pena de muerte, que si la apoyan o no la apoyan, que pues se ve bien complicado cuando empiezan a hablar de homicidios, secuestros y violaciones, ¿sí? Entonces, en este primer párrafo, si usted se da cuenta, introduce el tema, ¿sí? Introduce de que, pues, en una sociedad regida por leyes debemos buscar la justicia, no aborda mayor cosa, es decir, solo da información
en cuanto a cuál es el tema que más adelante se va a desarrollar, ¿sí? Veamos entonces, ya vimos la introducción, pero repito, no está el título, solo está el desarrollo. Luego, entonces acá donde seguimos leyendo, vamos a identificar que ya empieza a desarrollarse. Diversos juristas observan a este concepto como un premio en vez de un castigo en contra de los delincuentes, ya que la ejecución les ofrece de proceso rápido y sin dolor, lo que les exime de cumplir una verdadera condena, como puede ser la condena perpetua, puede ser la condena como la cadena perpetua. Y luego sigue, ¿no? Por otra parte, organismos y empieza a dar las ideas, empieza a desarrollarse. Entonces, a partir de aquí empezamos nosotros a ver que da ideas, que amplía la información, que la pena de muerte es esto, que tendría que hacer acá, que la ONU indica esto, que hay organizaciones que la apoyan, otras organizaciones que no, y en fin, ¿verdad? Empezamos a desarrollar, pero nuevamente, ojo, no está el título donde diga desarrollo, no, únicamente se va puntual a la escritura. Luego entonces seguimos viendo y acá es donde vamos a identificar la conclusión, ¿sí? Entonces, en el último párrafo, veamos, dice, creo que una alternativa a la pena de muerte, si se da cuenta, aquí ya está terminando el escrito, ya está dando la conclusión, ¿sí? Pero no está el título de conclusión como tal, solo se interpreta, se sobreentiende. Cuando lo estamos leyendo, sabemos de que ya está hablando de la conclusión, que ya está concluyendo, porque ya es el último párrafo, ¿sí? Y también con lo que escribe, porque dice, creo, recuérdese que la conclusión es una opinión, ya sea positiva o negativa del autor. Creo que una alternativa a la pena de muerte puede ser que los condenados, en vez de pasar el resto de sus días encerrados en sus celdas, tendrían que ser obligados a realizar trabajos comunitarios, pues al fin de cuentas comen gracias a nuestros impuestos, ¿sí? Y ahí está entonces la conclusión, que para este autor nos indica que para él es más prudente o que es una alternativa que ellos trabajen, ¿sí? Que no solo estén encerrados en celdas, recibiendo protección y alimento gratuito, porque al final de cuentas, eso es lo que manifiesta a él, ¿no? Entonces, aquí vemos las tres partes manifestadas de lo que es un ensayo. Mire, primero, introducción. Desde el punto de vista de la ética, quienes vivimos, empezamos a introducir el tema. Luego, en los siguientes párrafos, ya lo desarrollamos de manera amplia para luego dar nuestra opinión, ya sea negativa o positiva, del tema que abordamos, del tema que se expuso. Entonces, básicamente, acá vemos plasmadas, como le decía, las tres partes, ¿sí? Las tres partes integradas en un escrito llamado ensayo. Cobra, entonces, bastante relevancia el hecho de que se debe de tener claro cuál es el tema, ¿sí? Para poder tener la escritura de manera adecuada. Esto ya les digo, se utiliza muchísimo en lo que es la universidad, ¿sí? Redacción de ensayos. Ahora usted ya conoce cuáles son las partes, un poquito más amplio. Conozcamos entonces qué tipos de ensayos hay, ¿sí? Cuáles son las clases de ensayos que se pueden abordar. Y vamos entonces, y en primera instancia vemos ensayos expositivos. Así como vimos allá de repente en los tipos de lectura, perdón, en los tipos de texto, que hay diferentes tipos de texto, ¿sí? También vamos a ver acá que hay diferentes tipos de ensayo y van a ser un poco similar a los tipos de texto, ¿sí? A los tipos de texto, donde vemos los tipos de ensayo. Ensayo expositivo, ¿sí? En primera instancia, un ensayo expositivo, un ensayo persuasivo, científico, narrativo, explicativo, comparativo, literario, crítico, argumentativo, filosófico. El ejemplo que, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, ¿no? El ejemplo que tuvimos es filosófico, porque ¿qué es lo que lo hace el tipo de ensayo? Expositivo, persuasivo, científico, narrativo, explicativo, pues es el tema, ¿sí? El tema es lo que lo hace ser
expositivo, persuasivo y en fin, ¿verdad? También lo hace ser filosófico y descriptivo, ¿sí? El tema en sí. Porque el tema, por ejemplo, el de la pena de muerte, acá se abordó desde el punto de vista filosófico. Va a depender qué enfoque es el que le vamos a dar nosotros a este ensayo, a este escrito. Entonces veamos acá los tipos de ensayo. El ensayo de acuerdo a su composición, ¿sí? De acuerdo a su composición. Y el tipo de argumento, es decir, el tema utilizado, se puede clasificar de las siguientes maneras. Un ensayo expositivo representa uno de los ensayos más utilizados, el expositivo, ¿sí? Ya que en este el autor expresa sus ideas y las interpreta sobre un determinado tema. En este tipo de ensayo, el autor interpreta su propia visión sobre un tema determinado y luego lo expone con ideas. La opinión del autor es la que más cuenta en este tipo de ensayo, ya que es bien trabajada sobre un tema en particular. Entonces, básicamente un ensayo expositivo va a ser aquel donde el autor, con bases, por supuesto, bases teóricas, va a poner su opinión, ¿sí? Expositivo. El autor da su opinión y es la que más resalta. Básicamente podríamos decir que es un 90% de su opinión, donde de repente encontremos escritos o ensayos donde diga, yo pienso que por ejemplo, la pena de muerte debería aplicarse así, porque solo de esa manera se puede cambiar la humanidad y considero que es prudente realizarla para darle una muestra a los delincuentes que se puede accionar en contra de ellos. Entonces, ahí vemos un ensayo expositivo, porque es mi opinión la que está siendo en un 90% dada, ¿sí? Expositivo. Es la que más se utiliza y el autor da su opinión en un 90%. Vemos entonces el ensayo persuasivo, ¿sí? El ensayo persuasivo, mediante este, el autor trata de convencer o hacer que el lector cambie de opinión o postura sobre un tema. Básicamente, eso es el ensayo persuasivo, ¿sí? Persuadir quiere decir instalarle el pensamiento a los que estén, a los lectores sobre un tema determinado, ¿sí? Que cambien su postura, los persuado. Aquí se expresan las situaciones en forma subjetiva, notándose el empleo de las ideas contrarias, de refutaciones, es decir, de desmentir, de argumentos o de posturas adversas de otros autores que llevan a captar y persuadir al lector, ya sea a favor o en contra de una idea. Básicamente, entonces, los persuasivos son el cambiar, ¿sí? El que cambia, el hacer cambiar de idea o de postura al lector, lo persuado, ¿sí? Entonces, llevamos lo que es el expositivo. Un 90% el autor coloca su opinión. El ensayo persuasivo es en un 100% que el autor trata de cambiar, trata de instalar un pensamiento diferente al lector, ¿sí? Trata de hacerle cambiar de opinión a este lector, instalarle ese pensamiento en lo persuasivo. Ahora, el ensayo científico. Aquí el ensayo científico se demuestra, ¿sí? Una postura determinada partiendo de una investigación previa. Básicamente, el ensayo científico es dar a conocer experimentos, ¿sí? Dar a conocer experimentos, claro, con esas mismas partes. Los tres ensayos que hemos abordado, los tres llevan introducción, desarrollo y conclusión. Los tres llevan estas partes, ¿sí? Entonces, el ensayo científico va a ser aquel que va a demostrar una investigación previa, ¿sí? Va a demostrar los resultados de esa investigación. Combina el razonamiento científico con la indagación artística. Los ensayos científicos se caracterizan por su creatividad, originalidad y belleza expresiva que toma la combinación de la imaginación artística.
y la exposición de la realidad para conseguir las verdades de un tema y que resulta de un razonamiento científico. Entonces, ensayo científico básicamente va a ser aquel que expone experimentos, ¿sí? Que se dan a conocer resultados de una investigación. Ya llevamos entonces 4. No, 3. Ensayo expositivo, 90% de ideas del autor. Persuasivo, tratar de cambiar e instalar una idea diferente al lector. Científico, es aquel donde se expresa o expone situaciones de una investigación, ¿sí? Situaciones de investigación, de resultados de pruebas y en fin, ¿no? Eso es lo que se realiza en un científico. Vemos el ensayo narrativo. Aquí el autor explica las situaciones o hechos que les ocurren a los personajes, ¿sí? Narrativo, narra los acontecimientos, ¿sí? Entonces aquí va a empezar a describir de repente qué pasa con los personajes. En este ensayo los personajes pueden ser reales o ficticios. Las diferentes situaciones son contadas por medio de las propias experiencias de los actores. Se puede realizar sucesos, noticias o hechos de ámbitos bibliográficos, históricos o de fábulas. El narrativo básicamente entonces son situaciones narradas, ¿sí? Contadas, no tanto científicas, sino que pues un poquito más coloquiales, un poquito más vividas. A eso hace relación lo narrativo, ensayos narrativos, que pueden ser reales o ficticios sus personajes, ¿sí? Entonces aquí vemos situaciones de ámbito de bibliografías, historias o fábulas, ¿sí? Básicamente eso, donde empieza a introducir de repente esto del ensayo, de repente si es una fábula, empieza a introducir que había un personaje, o que se va a tratar o abordar de un personaje que era un poquito complicado, que era un poco egoísta, y en fin, ¿no? Nos dan las características. Luego empieza en el desarrollo, ya empieza la historia, ¿no? A contarse que érase una vez en tal lugar, bla, 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 bla. Y luego en la fábula vendrá entonces la conclusión llamada moraleja, que nos deja una enseñanza. Entonces, básicamente, ahí podemos ver un ejemplo de ensayo narrativo. Ensayo explicativo es aquel el cual el autor, mediante argumentos, trata de resolver o aclarar una duda respecto a un tema, ¿sí? En el explicativo. De repente nosotros tenemos dudas de alguna enfermedad y por medio de este ensayo explicativo, al leerlo, pues esclarecemos esa duda, ¿sí? Explicativo, por eso se llama explicativo. En esto se expone y se explican ciertas informaciones, ¿sí? Un ensayo explicativo básicamente es dar información para que quien lo lea salga de la duda, ¿sí? Esclarezca sus dudas. El ensayo comparativo, ya con esto pues vamos terminando. El ensayo comparativo, obviamente como su nombre y usted lo imaginará, compara dos posturas, ¿sí? Con su nombre lo indica, este tipo de ensayo el autor se encarga de buscar las similitudes y diferencias de los dos temas, ¿sí? Lo que le decía, comparativo, se comparan dos posturas, dos opiniones, y el autor acá empieza a dar similitudes o diferencias de los dos temas, para luego, obviamente, caer a la conclusión y determinar. Entonces, en este caso se realiza una valoración de los textos en específico y luego se valora su autenticidad, expresando los puntos en que se convergen y diferencian sus principales ideas. Entonces, ensayo comparativo, comparar dos ideas y luego concluir, ¿verdad? En este sentido, vemos acá entonces la situación de poder ir avanzando en relación a los tipos de ensayos. El ensayo literario es aquel tipo de ensayo que mediante el uso o implemento de palabras rebuscadas o sofisticadas, ¿sí? Entonces, acá en el ensayo literario es una búsqueda de... Permítame. Ok, seguimos. Le decía, ¿no? Que literario es aquella situación entonces en la cual se van a buscar palabras
sofisticadas, es decir, se usa un vocabulario más elevado y son palabras bien buscadas, ¿sí? El autor intenta expresar su opinión personal sobre algo. Se caracteriza por la libertad de temas y tratar por la amplitud de los mismos. Estos se realizan a partir de citas y las obras literarias, presentándolas en contenido en una forma sencilla, directa y subjetiva. Entonces, en un ensayo literario, obviamente vamos a usar un vocabulario bastante culto. Vamos a hablar de obras literarias, novelas, puntos de vista de algunos escritores, ¿sí? Luego, un ensayo crítico es precisamente hacer uso de diferentes temas y hay que exponerlos libremente a un público amplio, ¿sí? De una forma breve, pero con cierta profundidad. Su realización exige de una documentación amplia, porque recuerde que es crítica, es algo que usted va a realizar en torno a un tema, ¿sí? Lo va a criticar, pero es una crítica constructiva. No es tanto juzgar, sino es dar una crítica en cuanto a qué le pareció a usted como espectador de alguna novela de repente o de algún tema, ¿sí? De algún tema. ¿Qué es lo que le pareció a usted? ¿Sí? Es dar su punto de vista, pero pues también comparándola, ¿no? Aquí hay ciertas opiniones ideológicas, valoraciones y reflexiones junto a elementos teóricos científicos, ¿sí? Entonces, el ensayo crítico es básicamente una crítica constructiva hacia cierto tema. Para ya ir, bueno, tenemos acá los últimos tres, el argumentativo y el filosófico y descriptivo. Argumentativo tiene como objeto principal defender una tesis, buscando convencer y cambiar la opinión del lector. Ok, esta seguramente usted dirá, es que esta se parece mucho a la persuasiva. No, porque la persuasiva sí es la intención cambiar de idea, pero el argumentativo solo tiene un objetivo principal que es defender, ¿sí? Solo defiende, ¿sí? Y busca convencer y cambiar la opinión de usted, pero básicamente defiende nada más, ¿sí? Con argumentos. Defiende con argumentos la postura. Ya usted, pues si cambia o no cambia, eso ya se encarga lo que es el ensayo persuasivo. Ahí sí, busca cambiarle a usted la forma de opinar. El ensayo filosófico, obviamente, es el que vimos como ejemplo, y acá se exponen temas de ámbito filosófico. Así se logra exponer tesis valorando un tema filosófico o a un filósofo en particular, ¿sí? El ensayo filosófico básicamente va a tratar esos aspectos, esos temas de existencialismo, ¿sí? Problemas existenciales. El ensayo descriptivo. Acá se demuestra una forma descriptiva, se describen los hechos, ¿sí? Se describen los hechos o a las personas a tratar, donde se explica claramente las descripciones de los lugares, ¿sí? De repente aquí vamos a encontrar ejemplos como érase una vez que estaba una cama con una cama de color azul, por ejemplo, ¿no? Una cama de color azul donde se ubicaba en un cuarto grande que estaba pintado de celeste. Entonces, ahí empieza a describir, ¿sí? Empieza a describir. Pero entonces, básicamente, estos ensayos que se están viendo, estos tipos de ensayos, como los que ya abordamos acá, que nos marcan que son expositivo, persuasivo, científico, narrativo, explicativo, comparativo, literario, crítico, argumentativo, filosófico y descriptivo. Entonces, estos contienen exactamente las tres partes que pues ya analizamos acá, ¿sí? Introducción, desarrollo y conclusiones. Recuerde que también ya vimos un ejemplo, que es precisamente donde se establece que no existe tanto así como colocarle el título de introducción, desarrollo, conclusión. No, se sobreentiende a la hora de ir leyéndolo. Entonces, básicamente, chicos, este es el tema que les compartí en relación a los ensayos. Como podemos ver, hay diferentes tipos de ensayos, ¿sí?
pero contienen las mismas partes. Entonces, les dejo el tiempo. Recuerden que acá únicamente hay que realizar su resumen en el tema del ensayo y sus partes. Únicamente hay que tener su resumen. Hay que copiar en el cuaderno un resumen. La próxima clase que usted va a recibir es conocimientos gramaticales sobre oraciones, expresando ideas, formas precisas, correctas, ¿sí? Entonces, en este tema, pues ahí viene realizar su tarea, también es un resumen. En el siguiente tema, ejercicios gramaticales para precisar la gramática y análisis gramatical de oraciones. Aquí usted va a realizar únicamente resúmenes en esta semana, ¿sí? Entonces, vamos a ver, sí, únicamente resumen de los temas. Revisar los cuadernos. Sí. Entonces, para que lo vaya tomando en cuenta, por favor, para esta semana. ¿Alguna inquietud? Vamos en orden y tomo asistencia. Natalie Hernández. No, profe, todo claro. Christopher Hernández, perdón. No, profe, todo bien. Andy López. Ahí estamos, profe. Shabazny. Todo bien, profe. Anthony López. Todo bien, profe, gracias. Douglas. Douglas, ¿alguna duda? Ok. Lisbeth Morales. No, profe, todo bien. Bradley Martínez. No, profe, todo bien. Micaela. No, profe, todo bien. Entonces, chicos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerde entonces, la clase obviamente más tarde va a estar disponible para que usted pues pueda apoyarse en ella y poder también indicarle a sus compañeros que no se pudieron conectar de una u otra manera, que pues la puedan recibir su clase. Recuerde ir haciendo sus tareas, por favor, constantemente. Vamos a seguirles dando acompañamiento y si hubiese alguna inquietud, pues me la hace llegar y pues le apoyamos para resolverla, ¿sí? Ok, nos vemos en una próxima clase, chicos, y descansen un rato y ya se vuelven a conectar a lo que son sus clases, que pues ahorita les toca con profe Víctor Hugo. Entonces, nos vemos en una próxima clase y hasta luego. Adiós, chicos, cuídense, feliz tarde. Nos vemos, profe. Hasta luego, Natalie, Christopher, Andy, Shabazny, Anthony, Douglas, Lisbeth, Bradley, Micaela, cuídense, hasta luego.